Como mujeres emprendedoras, enfrentamos a muchas dificultades y retos que no experimentan los hombres. Los comienzos siempre son difíciles. Aún recuerdo cuando comencé yo sola a trabajar y ahora somos 6 profesionales en el gabinete. Hace 20 años era poco común encontrar mujeres en puestos de liderazgo. Afortunadamente, la situación ha evolucionado significativamente desde entonces y hoy en día es habitual ver mujeres en cargos directivos. No obstante, todavía queda camino por hacer. Hay clientes que se sorprenden al ver que 2 mujeres lideran un proyecto tan potente como el nuestro. No lo hemos tenido fácil, pero nuestra valoración es positiva por lo mucho que hemos conseguido. La que está cayendo. La que está cayendo, baino esan barra daukagu gurekin ezin dutela, ezta? Batez ere talde lana egiten dugunean. No han podido, ni con una, ni con todas, ni con todos. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta ongi etorriak izan zaitezte Aspegi sarietara. Dakizuen moduan, Gipuzkoako emakume profesional, enpresari eta zuzendarien elkarteak, emakumeek ekonomia eta enpresa arloan egiten duten lana goraipatzen du. Zertarako besteak beste lan egoeraren errealitatea ikuskatuz eta jakina berdintasuna bultzatuz. Hoy culminamos casi un año marcado por el 25 aniversario de Aspegi. Pero tal y como representa el billete de autobús que os han dado en la entrada, esto no es más que una parada, ¿no? En un viaje que no cesa. Los valores como la igualdad, la profesionalidad, la integridad, la sororidad, la solidaridad han vuelto a latir en todas las actividades que hemos llevado a cabo durante este año, bueno, y los anteriores, por supuesto, y seguirán marcándonos el norte, porque tenemos muy claro una cosa, y es que evidencian nuestra no solo identidad, sino también nuestro espíritu. Atzerako begirada beharrezkoa izaten da, ezta? Baita ikusteko ze aurrera pauso eman ditugun jakina. Gizarte honetan emakumearen egoerara edo hausnarketa horretara garamatza eta oraindik gainditu beharreko, erronkak ere aurrean jartzen dizkigu. Mirar hacia atrás, efectivamente, sí, nos ayuda a tomar medida, a tomar temperatura. Nuestra mirada, en cualquier caso, siempre está puesta en el futuro, y esto es muy importante. Un futuro más justo, más real, más igualitario. De ahí los 25 años mirando al futuro. Ha sido una afirmación, además, que la hemos llevado con muchísimo orgullo y determinación durante todo este año. Y lo seguiremos haciendo. ¿Por qué? Porque ponemos mucho en valor también todo lo que hemos conseguido hasta ahora. No se nos tiene que olvidar. Y porque al fin y al cabo necesitamos tomar impulso, seguir creciendo, hacer equipo para ello, y porque la labor de las mujeres es tremendamente importante en el ámbito económico-empresarial. Es uno de los pilares fundamentales, pero no solo para promover una mayor igualdad y justicias sociales, no, sino para hacer más fuerte y robusta la economía en general. Enpresa munduan emakumeen aurrerapena irudikatuz, gure oztopoak, aukerak, aintzat hartuz, datorren pieza artistikoa aurkezten dizuegu. De la mano del coreógrafo Sergio Enguema, de la escuela Slow, las bailarinas Isa Alzuet y Carla Montoto van a representar Bonanza, una danza que nos va a hablar del camino recorrido en esa búsqueda y en esa conquista de los derechos laborales de las mujeres y el futuro que queda por venir. Txalo bero bat beraientzat.
It's passing me by. Been in and out in front of my judgmental eye. Precious disguise. Been so cold, go with my old and I fear. I am flesh, bones. I am skin, soul. I am human. Nothing more than human. I am sweat, flaws. I am veins, scars. I am human. Nothing more than human. I am human. I am human. Coming to you loud and clear. I'd like to bring everyone's attention.
Carla Montoto eta Isa Alzuet, eskerrik asko. Maravilla. No solo no puede la lluvia con nosotras, sino que bailamos bajo ella. ¿No decía Emma Goldman que si no puedo bailar esta no es mi revolución? Pues por ahí vamos. Gure balioen artean lehenago elkartasuna aipatu dugu. Eta honen adibide hobeagorik, ez zaiburura etortzen, babesleen eta kolaboratzaileen laguntza baino, ezta? Y todo esto no sería posible sin el patrocinio y la colaboración de las siguientes instituciones, organizaciones y entidades que año tras año pues bueno, siguen apostando por la igualdad y nos han hecho llegar hasta 9ª edición. Entre otros, Eusko Jaurlaritzako Berdintasun, Justizia eta Gizarte Politiketako Saila, Gipuzkoako Foru Aldundia, Donostiako Udala, Laboral Kutxa, El Diario Vasco eta Akuariuma. Eta zorionez beste asko ere hor daude, berdintasuna berresten dutenak. Beraz, mila esker bihotzez, benetan, denoi, eta txalo bero bat, ez da? Beraientzat, ez duet gutxiago merezi. Y como veis, uno de los patrocinadores es Aquarium. Aquí estamos, tenemos el gran lujo de que nos hayan abierto las puertas de su casa y podamos hoy, una vez más, pues, poder de alguna manera homenajear cómo se requiere y cómo debe a las 2 mujeres, que bueno, 2 no, serán 3 mujeres que hoy queremos reconocer. Y para ello el placer, en este caso, de ceder el escenario al presidente de la Fundación Oceanográfica de Guipúzcoa, José Ignacio Espel. Txalo bat berarentzat. Arratsaldeon, buenas tardes, ongi etorri, autoridades, amigos. Es un placer teneros aquí en el Aquarium y evidentemente Aspegui siempre contará con nosotros para todos sus actos. Como presidente de la institución, quiero decir y reconocer y celebrar el talento, la dedicación y el liderazgo de 2 mujeres excepcionales en el mundo de la empresa. Hoy es esencial hablar sobre la igualdad en la empresa y en la gestión empresarial. La igualdad no es solo un derecho fundamental, sino que también es crucial para nuestro crecimiento, innovación y éxito. En el mundo empresarial, creemos firmemente que la diversidad de pensamiento conduce a solucionar más innovadoras y creativas. Por eso nos esforzamos para crear un ambiente de trabajo donde todos se sientan valorados, respetados y puedan alcanzar su máximo potencial. Hoy, al entregar estos premios, no solo reconocemos los logros individuales de estas 2 mujeres extraordinarias, sino que también reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de género. Su éxito es un testimonio del talento y la capacidad que las mujeres aportan a sus organizaciones y a la comunidad empresarial. La igualdad en la empresa y en la gestión empresarial no es solo lo correcto, sino que además es lo inteligente al aprovechar el talento y las habilidades de todos, independientemente de su género. Podemos impulsar la innovación, mejorar nuestro rendimiento y asegurar un futuro más brillante para nuestras organizaciones. Y ahora quería comentaros, como ya soy muy mayor, yo he vivido el mundo de la mar. Y en el mundo de la mar, cuando yo empecé, no había ni una sola mujer, ni una. Estaba prohibido además que navegasen. Luego ya se fue aflojando un poco y permitían que acompañasen las esposas como mujer acompañante. Solo conocí mujeres en barcos en los de países del este, en soviéticos, polacos, en aquella época. Pero ahora de repente ha habido una eclosión. Ahora las mujeres han entrado en nuestro mundo, sobre todo en el de la marina mercante, y están alcanzando unas cotas que nadie pensábamos. Tenemos ya muchas capitanas, que además lo hacen magníficamente. Tenemos ya bastantes prácticos de puerto. El práctico es el que mete y saca los barcos de los puertos, con un resultado impresionante. En puertos, vamos, muy fuertes como Algeciras. Y por eso pues me llena de orgullo de no haber tenido una sola mujer a bordo, a que ahora ya es totalmente habitual el que las mujeres a bordo sigan el cometido habitual de esos barcos, pues me llena de orgullo y me ha gustado llegar hasta esta edad para comprobarlo. Eskerrik asko a todos.
Eskerrik asko, Espel jauna. Bueno, como no, Azpeiko sarien inguruan ari bagara, norentzun eta bere presidentea baino, zuek guztiokin Nerea Ibañez. Txalo bero bat berarentzat. Autoridades, instituciones, empresas, socias de Azpegi, ongi etorriak. Hoy, jueves 22 de febrero, celebramos una nueva edición de los premios Azpegi llena de sorpresas. Hoy también ha nacido en el hospital de Donostia Maggi, la hija de mi compañero Egoitz, una bebé con 4 kilos 300 gramos y 54 centímetros, una mujer enorme, que tiene toda la vida por delante. Además, es el Día Europeo de la Igualdad Salarial. Según los datos del INE presentados ayer, la brecha salarial en Euskadi se ha reducido 6 puntos desde el año 18 hasta el 21, situándose en el 16,7%. La brecha salarial es uno de los ejes de nuestra actividad, porque es mucho más que un derecho. Hablamos de cimientos para nuestra sociedad del bienestar que favorecen el crecimiento económico y empresarial. Esas brechas que, como su significado indica, marcan la diferencia o distancia entre las cosas y ese empeño que tenemos en compartimentar y separar realidades. Hace una semana, en un encuentro conjunto con las premiadas, tratábamos el tema de las brechas en general, de género, en forma de disyuntiva. Hablábamos del dilema entre el equilibrio de la vida profesional versus la vida personal. Vida o trabajo, ser mujer, ser profesional, ser empresaria. En casa, nuestros mayores siempre decían que el trabajo era salud, pero ahora su imagen se ve fuertemente deteriorada por las incertidumbres y por las inseguridades. Es una cuestión de equilibrios y de armonía. Es difícil lograr que las sinfonías funcionen sin integrar todas las notas. Las mujeres profesionales y empresarias de Guipúzcoa ambicionamos una vida completa en la que el desarrollo profesional tenga un papel relevante y se constituya como una herramienta de empoderamiento y una llave para la independencia económica y para la libertad. Mujeres valientes, mujeres que luchan y deciden seguir a pesar de las dificultades, mujeres que no se rinden y afrontan los desafíos tanto en la vida como en el trabajo. Reconocer que la vida y el trabajo exigen equilibrio y que para impulsar uno y el otro es necesario mucho más que contratos de tipo legal. Aquí nuestra demanda de hoy, para que por un lado se garanticen con justicia derechos igualitarios, pero para que también se impulse y se reconozca la necesidad del compromiso y de la cooperación en la esfera profesional y empresarial, aunque estos aspectos quedan fuera de las relaciones contractuales y puramente legales. Son muy reales y muy indispensables. Porque el compromiso y la cooperación no solo hacen que la vida de las personas funcione, también impulsan los proyectos empresariales y económicos. Hoy reconocemos las trayectorias de mujeres extraordinarias. Hoy es vuestro día. Gracias por ser referentes, por inspirarnos, por demostrarnos con vuestro ejemplo que ese camino que habéis tomado merece la pena. Historias de vida y trabajo y de vida, que tejen de manera entrelazada vuestras historias. Además, en esta edición se incluye un reconocimiento sorpresa, que estoy deseando que ya se mencione, que pone en valor a un colectivo muy especial para nuestra asociación, que son las emprendedoras. Particularmente, además, este año quiero destacar que es la primera vez que dentro de los premios Azpegi se reconoce una actividad profesional del ámbito industrial cooperativo. Guipúzcoa es referente en cooperación, gracias al movimiento cooperativo Mondragón, que es un ejemplo de participación de las personas en las empresas que tiene ya una historia de casi 70 años y que cuenta también con muchas lecciones aprendidas y que puede darnos luz en el presente y en el futuro si somos capaces de renovar su gran valor. La cooperación reduce las brechas y estrecha los puentes.
Ese espíritu también está presente en nuestro territorio en forma de auzolan, ese trabajo comunitario y voluntario por el bien común. Compromiso, cooperación y auzolana, tesoros y legados que tenemos que cuidar y proteger para garantizar un futuro lleno de vida buena y de mejor trabajo para Maggi y para todas las personas de nuestro territorio. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ibáñez Anderea. Bueno, hasi gaitezen merezimendu osoz, aintzatespena egiten emakume profesional hauei. Momento de dar la enhorabuena a nuestras galardonadas de esta 9ª edición. Primero, premio a la directiva profesional. Destaca en un entorno empresarial, como decía Nerea Ibáñez, muy propio de Guipúzcoa, el mundo cooperativo. Destaca el liderazgo de proyectos empresariales e industriales en esta persona, el excelente desempeño profesional y humano de esta mujer. Datorren bideoaren bitartez, pikin bat hobeto ezagutuko dugu Nerea Aranguren Atxotegi, IDECO Zentro Teknologikoko gerentea. Soy Nerea Aranguren Atxotegi, la directora gerente de IDECO y directora de innovación de Danova Truck. Empecé mi carrera profesional en IDECO, previamente había estado haciendo unas prácticas de verano en Danova y en el 98 entré en IDECO en el departamento de ingeniería de producto. Allí estuve como investigadora durante unos años, siempre ligada al mundo de la innovación y al desarrollo de roadmaps tecnológicos. Del año 2008 pasé al departamento de marketing, comunicación y relación con el cliente y ya en el 2016 ocupé la gerencia. Nos dedicamos sobre todo a la I+D en tecnologías de fabricación. En el año 2018 pasé a ocupar de forma compaginada con la dirección del centro la dirección de innovación de Danova Truck. Mi rol ahí es coordinar la I+D que se hace en todas las cooperativas, intentando encontrar sinergias. Me da oportunidad de estar en relación con todo el ecosistema innovador, con universidades, con otros centros también del BRTA como IDECO, con startups, con asociaciones y también con la Corporación Mondragón. Y la verdad es que es una maravilla porque todo esto me permite estar aprendiendo día a día. En IDECO nos dedicamos a las tecnologías de fabricación. Somos un centro tecnológico, estamos en el ámbito de la I+D. El grupo Danovat está centrado en dar soluciones de fabricación a sectores como la aeronáutica, la energía, el automóvil. Y somos, yo creo que, dos empresas que tenemos dos características muy claras. La primera es la innovación tecnológica, como una clave de nuestra diferenciación. Y la segunda, aunque puede sonar un poco manido, pero es cierto, son las personas. El desarrollo del equipo, el desarrollo de la gente, que finalmente son los que hacen que las empresas sean sostenibles. Y es en lo que basamos nuestro proyecto empresarial. Además, somos cooperativa. Estamos dentro de la Corporación Mondragón y eso es algo que en nuestros propios valores está intrínseco a aspectos como la transparencia, la comunicación interna, la participación. Entonces, cuando entras en el mundo de los planes de igualdad, te das cuenta de que estás trabajando sobre un terreno que ya viene bastante preparado de antemano y eso hace que las cosas probablemente vayan de una manera más rodada. El equipo de IDECO hoy por hoy lo constituimos aproximadamente 130 personas, el 30% de la plantilla somos mujeres y un 33% en órganos de gobernanza. Si miramos los datos a nivel de Danova Truck, baja al 15%, puede parecer poco, pero lo cierto es que es la media del sector, que está en torno al 16%. Y es por eso por lo que este premio, para mí en concreto, además de que es un orgullo, y que estoy encantada, que es uno de los momentos probablemente más bonitos de mi carrera profesional, también lo tomo con cierta responsabilidad porque creo que me da un altavoz para poder hacer ver que tenemos una industria superpotente, competitiva, innovadora y que constituye un escenario realmente muy atractivo para el desarrollo de las carreras profesionales, tanto de hombres como, por supuesto, de mujeres. Saria banatzeko Eider Mendoza, Gipuzkoako diputatu nagusia, eta Amaia Bernaras, Aspegiko lehendakari ordea, deituko ditut mesedez, ona etorri daitezen. Eta jakina, orain txalo handi bat, Nerea Aranguren Atxotegi.
Nerea Aranguren hitzak entzungo ditugu orain. Diputatu nagusi Andrea, alkate jauna, agintereok, eskerrik asko hemen egoteagatik. Muchísimas gracias a todos por estar esta noche y sobre todo con la que está cayendo. Sois unos valientes por querer acompañarnos, ¿no? en este acto. Sé que es un premio personal y no quiero que nadie piense que estoy cayendo en el síndrome del impostor. Estoy segura que si el jurado me lo ha dado es porque creéis que me lo merezco y os lo agradezco. Pero también estoy segura de que todos mis logros son tanto míos como de todos los que han estado conmigo durante estos años. Y es por eso que creo que, como la dirección es un trabajo en equipo, lo primero que debo hacer es dar las gracias al equipo. El primero, el equipo de IDECO. Están Rafa, Izaskun, Erika, todos los que en estos 26 años me habéis acompañado. También, como no, al equipo de Danova Troup y también al de Mondragón, Leire, Íñigo. A todos os quiero dar las gracias. Durante este tiempo me habéis dado oportunidades, me habéis enseñado, me habéis dado apoyo y espero seguir recibiendo ese mismo apoyo en la etapa que comenzaré en breve a la cabeza del proyecto Bienes de Equipo. Es que ricasco. Pero también quiero dar las gracias al otro equipo, al que menos se ve, pero que también es igual de importante. A mis padres, que seguro que en algún sitio estarán brindando ahora mismo con una copa de Rioja. A mis hermanas, que siempre están por ahí, dispuestas a echarme una mano y 1000 cables. A Alberto, a mis hijos, Íñigo y Ana, que me ayudan a tener los pies en el suelo cada día. Y a todos mis amigos y amigas que me llevan acompañando todos estos años. Un trocito de este premio es para cada uno de vosotros. Este año Aspegui celebra su 25 aniversario, con una mirada optimista puesta en el futuro y la certeza de que las cosas se están moviendo, aunque por supuesto queda camino por recorrer. Permitidme que por un momento nos vayamos 40 años atrás, bastante antes de que Aspegui comenzara su andadura, al año 1986. En junio de ese año falleció mi madre, Ana. Unos pocos meses antes había creado IDECO. Ella era ama de casa y siempre nos trasladó la importancia de la formación y de ser independientes. No me vio estudiar ingeniería ni empezar a trabajar en IDECO y no sé lo que pensaría sobre mi futuro cuando yo era una cría, pero lo que estoy segura es de que nunca se imaginó que hoy podríamos estar aquí celebrando este premio. Ahora nos movemos, si os parece, 20 años. Vamos al año 2006. Aspegui ya estaba en marcha. En junio de ese año nació mi hija, también se llama Ana. Al igual que le pasó a mi madre conmigo, yo tampoco sé lo que será de su vida. Lo que sí sé es que desde muy pequeña se ha acostumbrado a verme corriendo de un lado para otro, tanto a mí como a su padre, casi siempre pegada a un teléfono o a un ordenador, olvidándome de más de una cosa, pero sin perder de vista lo que realmente es importante. Hoy está aquí compartiendo este día conmigo y el próximo año empieza una nueva etapa en la universidad. Irá tomando sus decisiones que le llevarán por uno u otro camino. Pero si en un futuro tiene una hija y le cuenta lo que hoy estamos celebrando aquí, creo honestamente que a esa niña le costará entenderlo, porque vivirá en una sociedad en la que la igualdad y las brechas salariales no serán noticia. Y probablemente Aspegui tendrá otro objetivo. Yo así lo espero. En este punto, una reflexión en línea con lo que nos ha comentado Nerea. Estos días me han preguntado mucho sobre qué es lo que he tenido que renunciar para desarrollar mi carrera profesional. Y me he dado cuenta de que no entiendo la vida profesional como algo que se enfrenta a la personal. Entiendo que no todo el mundo tiene por qué compartir esta visión, pero os invito a que le deis una vuelta. Durante este tiempo no he tenido la sensación de hacer grandes renuncias y, sin embargo, he recibido muchísimas cosas. Todo ello me ha hecho crecer. He conocido personas superinteresantes que nunca hubiera conocido de otro modo. Me he formado y aprendido en temas muy diferentes. He participado en proyectos y no todos han salido bien. He visitado empresas, países, he recibido visitas de gente de otros lugares de los que casi siempre he aprendido algo. He conocido un poquito cómo funcionan las instituciones públicas y algunas personas que estáis dentro de ellas. He participado en foros empresariales y sociales, he hecho cosas que nunca hubiera pensado que iba a hacer, como enfrentarme a hablar en público, lo cual hasta cierto punto disfruto, o recibir este premio. Me he enfadado, me he reído, he hecho grandes amigos y muy pocas veces me he aburrido. Todo esto lo he mezclado con la realidad que da cada día cuando llegas a casa y discutes sobre quién saca al perro a pasear, o cuando recibes en una reunión con gente medianamente importante 3 llamadas perdidas y un WhatsApp para que no se te olvide comprar esas galletas de chocolate que son súper urgentes. Dadle una vuelta. Y después de esta idea volvamos al presente. Miremos a nuestro alrededor. Estamos en un momento de cambio vertiginoso, pero a la vez apasionante. Todas nuestras empresas, por un lado,
Tenemos jóvenes hiperconectados, digitales, con acceso ilimitado a la información y fantásticamente formados, a los que el mundo se les queda pequeño y entre cuyas múltiples virtudes no siempre se encuentra la paciencia. Por otro lado, en el otro extremo, personas de más edad con muchísima experiencia, que no siempre saben cómo y a quién trasladar su legado. Y en el medio, los de mi generación, intentando lidiar con un mundo digital ahora más agitado si cabe con la IA generativa y adaptándonos en un entorno en constante cambio que a veces nos llega a abrumar. Y con todo esto, nuestras empresas están consiguiendo ser competitivas. Generamos empleo de valor, aportamos al PIB y a pesar de que la industria de fabricación no tenga el mismo glamour que otros sectores de actividad, estamos a la vanguardia de la tecnología. Y eso lo hacen las personas, únicamente las personas, hombres y también mujeres que, por supuesto, tienen su espacio en la industria. Y para terminar, una mirada al futuro. Como bien dice mi buen amigo Rafa, nuestro futuro es nuestra responsabilidad. Y esto es lo que estamos haciendo hoy en este acto y a lo largo de este último mes. Construir desde la visibilidad y la responsabilidad que nos dan los premios Aspegi un futuro un poquito mejor para todos nuestros Íñigos y nuestras Anas. Eskerrik asko. Eskerrik asko eta zorionak. Bueno, jarrai dezagun orain emakume enpresaria sariaren aintzatespenarekin. Si algo le caracteriza a nuestra siguiente galardonada, con el Premio Empresaria del Año, es su capacidad de adaptación y transformación ante cualquier circunstancia. Ella es Pilar Michelena Escudero, socia en Iñaki Bereziartua SL desde 1990, empresa de la que actualmente es administradora única y gerente. Conozcamos un poquito más sobre ella. Soy Pilar Michelena Escudero, CEO en Iñaki Bereziartua, socia desde 1990 cuando se constituyó. Mi difunto marido quiso que yo participara en igualdad de condiciones. Murió repentinamente y en ese momento decidí hacer algún cambio en el organigrama de manera que, contando con todo el equipo, pudiéramos seguir adelante para cumplir los objetivos y las decisiones que teníamos tomadas anteriormente. En la empresa nos dedicamos a la confección del embalaje. Inicialmente comenzamos con lo básico, con palés, soportes, etc. Y a medida que íbamos avanzando añadimos más secciones y empezamos a abordar también el embalaje industrial y fuimos avanzando en esa línea. Luego ya nos encargábamos de preparar contenedores que van a puerto, siempre surgen necesidades nuevas, por lo tanto, siempre con la atención puesta en mejorar y avanzar en esa línea. En la empresa, otra de las filosofías que tenemos bien clara es que apostamos por la sostenibilidad del medio ambiente, empezando por la sostenibilidad de los bosques con el certificado PFC. También hemos elaborado la huella de carbono. Actualmente estamos inmersos en el DAP, que es el desarrollo ambiental del producto, siempre con la esperanza de hacer lo mejor posible. Actualmente estamos trabajando 25 personas, de las cuales 4 son mujeres. No es un número importante, pero sí muy significativo en el sector porque es un sector muy masculinizado. Es un honor recibir un premio de esta categoría porque las mujeres que vamos haciendo muchísimas cosas desde la sombra muchas veces, pero con entrega, sacrificio y mucho trabajo, ese reconocimiento tiene un valor que te ayuda a seguir, te ayuda al mismo tiempo también a invitar a la gente a que se sume al mundo de la industria, de la empresa, etcétera, ¿no? Por eso pongo en valor esa función que hace Aspegi de visibilizar a la mujer y a mí me ha venido especialmente bien porque los últimos 15 años, me he sentido quizás como no reconocida. Entonces, cuando alguien te aporta un reconocimiento de aquello que estás haciendo y alguien te diga, pues sí, esto vale,
y vas a ser premiada por ello. O sea, esto me ha supuesto un honor, realmente. El honor de tenerte es nuestro, ¿eh? Para entregar el premio, Eneko Goia, Donostiako alkatea, eta Monika Bergara, Azpeiko idazkari nagusiei, hori da, nagusiari laguntza eskatuko diot. Un gran aplauso, por supuesto, para Pilar Michelena Escudero. Bueno, arratsalde guzti hori. Sarietan saria da niretzat hau. Lehen esan dudan bezala errekonozimento handia. Sinetsi ezina baita ere. Beraz, poz handiz hartzen dut, errespetu osoz eta eskerronez. Poz handiz, espero ez nuela delako. Eta orain dela urte batzu norbaitek esan baldin bazian, egoera hontan egongo nitzela, nire zurrunbiloetan, nebilenean, gauzak ongi egiten edo ezain beste ari nitzela pentsatzen nuenean, Iñakikin hasi nuen proiektura bi puskain da gelditu zitzaidanean, ez nuen sinetsiko, pentsatuko nuen ilusio bat zela. Beraz, berari eskaini nahi diot baitare jakindakidalako asko poztuko zela. Errespetu osoz, ni baino lehenago hemendik pasatu diren emakumea gogoan edukiaz. Emakume ausartak, langileak eta pizkorrak. Beste hautagaiak ere dudarik gabe kementsuak direnak. Denak ere hainbat eta hainbat emakume gure gizarteak izan dituenak eta izango dituenak, guztiak kementsuak eta gizarte honentzat lan asko eta ekintza ezinbestekoak egin dituztenak. Beraiek denak gogoan edukiaz, errespetua. Esker honez, ni hautagai izateko lan egin duten guztiei. Epaimaikidei eta bereziki eskerrak Azpegiri. Hautatu nahi nauelako eta saritu. Errekonozimento handia da niretzat. Azpegiri eskerrak baita ere egiten ari den lanagatik. Sakontasunean eta seriotasunean. Emakumea gizartean bistara atera eta bere gaitasunak azaldu eta adieraziz. Lan handia eta emankorra dela iruditzen zait. Laguntza eta babesa handia ematen duena. Emakumea gure barru mamuak menderatu eta kanpoko oztopoak gainditzeko. Eginkizun horietan asko laguntzen duela iruditzen zait. Modu hontara pentsatzen baitut gizartean emakumea gure lekua hartuko degula. Modu hontara gizarte osoa nolabait eziaz eta kulturalki ditugun estigmak eta zauriak baztertuaz eta sendatuaz egingo baitugu behar bezalako aldaketa, nire ustez. Bukatzeko esan nahi dut sari hau partituko duela nire familia osoakin. Hemen dauzkat batzuk, nire alaba, semea, nire bikotea. Eta nire aizpa ere. Etorri ez direnakin ere partitu nahi dut, asko lagundu diatelako. Guztiak sentitu daitezela izendatuak, mesedez. Baita ere nire ekipo guztiarekin. Denak izan baititut premiazkoak ni onara iristeko. Eta besterik gabe bizi luzea opa diota Azpegiri eta mila esker.
Mila esker eta zorionak. Ze gauza dan, handiak diren pertsonak beti eskuzabalak izaten dira. Eta bi pertsona bi emakume hauek oso garbi erakutsi digute horrela dela. Bien, tenemos una sorpresa, yo creo, muy bonita. 9. edizio hau da, bai, emakume erreferenteak, enpresa munduan erreferente diren emakumeai aintzatespena egin diegu, pero como dice nuestro claim, 25 años mirando al futuro, bien, ese futuro también consta de un presente que es necesario que se emprenda también desde la igualdad. Por lo tanto, tenemos hoy el reconocimiento a la emprendedora del año para Katxalin Urzelai González Etxabarri. Aintzatespena emateko eta saria emateko, Laboral Kutxako Amaia Enparan eta Azpeiko presidentea lehendakaria den Nerea Ibañez deituko ditut. Mesedez, hartzazue, bai, tokia, eta orain bai txalo bero bat Katxalin Urzelai González Etxabarri. Bueno, arratzalde on danoi. Lehenik eta behin esaneko nuke hori badala niretzako sari hau jasotzia. Berria emateko Karmele deitu zianean sorpresa eta ilusio handiz jaso nun albistia. Egia esan ez nekin oso ondo nola planteatu speech hau, baina beharrezko ikusie nolanik bideoik ez deten euki, nire ibilbidean zantzu batzuk ematia. Arkitektura lizentziatu nintzen eta lizentziatu nintzen momentuan 2008ko krisiak harrapatu nituen bete-betian. Hemen Euskal Herrian lanik ez honez, erabaki nun erbestea jutia esperientzi bila eta estatu batuta jo nintzen. Baina argi ikusi nun, bueltatu nahi nula eta hemen nahi nula lana. Orduan, han izan nun esperientzi bakan horrekin bueltatu eta erabaki nun ere kabu zekitia. Hasieran ez zan erresa izan, eraikuntza mundu oso maskulinizatua dago, eta emakumea, gaztia, ez ezaguna. Orduan konturatu nintzen ze garrantzitsua dan aukerak ematia, ze aukerek emat espaldien bada azkenian ekintzaileak ezin dugu aurrean, ezin dugu esperientzikan jaso. Alare izan genitu nahin bat aukera, eta pixkanaka estudio honditzen junginan, eta guain 3 arkitekta gaude bertan lanian. Eta bide hortan, Zareusko Kale Nagusiko estudioerik egin duen 2018an, eta ben aprobetxuntak nahi izan gendu pixkat estudioan kokapena, baita bertakoai da ziberriai hoi hartuna emateko, eta arte galeria txiki bat irik gendun bertan. Hortaz, bi jarduerak uztartze ditugu gure estudioan, eta saiatzen gea proiektuetan artea ere barneratzen, eta modu hortan sortutako espazio eta etxe bizitzai izaera eta aparteko balio bat ematen. Jasotako aipamena ekintzaletasunan inguruan izaki, adierazin nahi dut ze bakartia dan ekintzailean bidea eta lana, eta zeinan garrantzitsua ingurukoan babesa. Familia kontziliazioa ere, bestela espaldin bada erresa, oandike komplikatu izatea, batez ere aurrak txikia dianean edo haurdunaldi prozesuan. Horren arira eskerrak eman nahi dizkioen nola ez, etxekuai eta lankidiai, zezuek gabe nintzen hemenengo. Amagean antzako zailagoa da, merkatu liberalian aurrea itia, dazkaun kargak dialata, eta egile da, azken urte guzti hauetan lan asko egin dela emakumea lan munduratzeko eta gure lana ikustarazteko, baina datu batzuk aipatu nahi dizkizuet. 2021-22 ikasturtean, Donostiako Arkitektura Eskolan izena mandakoen 40% gizonezkoa zan, da 60% emakumezkoa. Joera hau, azkeneko 10 urtean bea izan da, gutxienez azken 10 urtean gehiago espaldin bada. Baina lan mundua jute baldin bagea, emakumedian estudiotako buruak 3 aldiz gutxio dira. Hau da, bulegotako sozioen artean 23% emakumezko da eta 37% gizonezkoa. Zentzu hortan, iruditzen zait instituzioetatik ere pausuak eman daitezkela eta hasi dira, adibidez, lizitazio publikoetan emakume izateatik puntuak ematen. Baina gaur-gaurkoz pargarria da ematen dan puntuazio hori. Eta benetan eragin nahi baldin bada,
emakume izateatik emandako puntuak esanguratsuak izan beharko liake. Kontratu txikitan sartzea ere zaila da emakumeentzat, estudio txikientzat, eta alderdi hortan ere badago zein emakume bultzada bat emateko. Eta bukatzeko, eskerrak eman nahi dizkiot Aspegiri, eta noski Aspegi osatzen dezuen emakume guztioi, urtea etorri egiten dezuen lanagatik, ekintzailetzan, emakume lana ikustarazten, eta lanean egian emakume guztioi bultzada bat ematen. Eskerrak asko, eta musu bat honi. Eskerrik asko, oraindik aurrean ditugun erronkei, izenak eta datuak jartzeagatik, ezin gara lokartu, ezta? Ospatzeko eguna da, baina zorionak, edo zein kasutan ere. Zorionak beste behin sarituei, errekonozimendua intzatespena jaso duzuen hoi, 1000 esker bertaratu zareten orori, guztioi, eskerrik asko garrantzitsua da, horrelako erritual, gizarte erritualak egitea. Jakina, gure babeslei ere, 1000 esker. Comentaros que los premios Aspegi 2025, las candidaturas ya están abiertas. Así que, nada, podéis salir de aquí y ya empezar, ya, a mandar las candidaturas. Está claro que nos queda camino por recorrer. Hay brechas que hay que empequeñecer, pero la grandeza de las empresarias guipuzcoanas hace que tengamos fuerza, que tengamos, como ahora se dice tanto, músculo, ¿no? Nosotras músculo no, tenemos de todo. Y sobre todo tenemos ganas de conquistar aquello que por derecho ya es nuestro. Besterik gabe, 1000 esker, jarrai dezagun orain luntxean, elkar gehiago ezagutzen edo kaso egiten. Eskerrik asko eta zorionak.